Sistema, quiero que mi pueblo quiera ir a trabajar a diario, porque habrán buenos empleos y pagarán buen salario. Ya no más desfile al sol ni trabajo voluntario. Los domingos a la defensa y bastión ya no serán necesarios. Mi sistema está creado con la mejor voluntad. Conocido en primera por el gran trabajo que tiene la plataforma Cuba Decide, lograda exitosamente por Rosa María Payá, que para nosotros es un honor tenerla acá, y todos los que están detrás de Cuba Decide. Hoy por hoy, y eso hay que reconocer, Cuba Decide es el movimiento que es la espinita atravesada en la garganta del gobierno cubano. Ningún otro movimiento ha logrado lo que ha logrado Cuba Decide. Soy Andy, tengo 26 años, soy ingeniero biomédico, llevo un año junto con mi pareja Franklin aquí en los Países Bajos. La razón por la que apoyo el movimiento Cuba Decide es porque yo creo que todo movimiento que luche contra la dictadura, contra una dictadura, ya sea la cubana o de otras tantas que existen, es algo que debe como contar con mi apoyo, o sea, aportar lo que yo pueda en este momento. Yo creo que a través de las redes sociales se puede lograr un gran cambio, sobre todo ahora con la apertura del internet en Cuba. Me uní aproximadamente hace como 6 meses casi al grupo Cuba Decide, aquí en los Países Bajos, gracias a Dios. Me uní simplemente por apoyar la causa de tratar de encontrar en nuestro propio país la libertad de ser y expresarnos tal cual somos, ya que simplemente durante 31 años de vida que viví casi en Cuba, nunca pude ser quien yo era. Mi nombre es Felipe. Como se ha dicho ya, pienso que la plataforma Cuba Decide es una plataforma que le da duro al régimen. Cosas que decir acerca de Cuba Decide, pero bueno, es una trayectoria desde ya aquí que lo han dicho todos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristian Pérez y soy de Caibarín también. Nada, aquí estamos apoyando a Cuba Decide, porque todo lo que está en contra de esa tiranía, de esa dictadura, nosotros estamos ahí. Me llamo Víctor Manuel, soy de Villa Clara, Caibarín. Hola, yo soy Isidro, soy de La Habana y apoyo Cuba Decide. Bueno, mi nombre es Yurimé Puente Saldívar, activista de Amnistía Internacional. Bueno, recientemente soy promotor de Cuba Decide. Primero que nada, déjame darte la bienvenida, agradecido que estés aquí. También está con nosotros el padre Teo, que es el creador de este sitio maravilloso. Sitio, yo creo, padre, que es el único sitio de habla hispana en todo Países Bajos, ¿cierto? Es uno de los sitios de mayor afluencia. Al único migrante tiene, porque migrante lo fundé para que los migrantes hispanohablantes consigan el fin con que han venido. A veces asilo político, a veces dinero, migración económica, de todo. Así que muy bienvenidos por lo que escucho, y largo tiempo sin contacto con cubanos, con Cuba sí, emigrantes, con cubanos muy poco, algún espía, pero a un holandés me di cuenta. Yo fui a Cuba para entender más cuando el Papa iba a hacer una visita hace unos 10 años o algo así, y dos cosas todavía me llama la atención hasta hoy día. La primera cosa, yo fui del este al oeste, del norte al sur, con unos más en coche, y luego me encerré una semana en un pueblo y otra semana en otro pueblo, sin más holandeses alrededor mío. No. Y ¿qué me impresionó más? Un día entro en un hotel y a las 5 de la tarde ya otra vez música y música, y digo, yo necesito soledad y silencio.
y dando un paseo escucho uno trabajando. Me acerco y me dice, sí, yo estoy trabajando y mucho porque me han dado permiso para vender en el mercado los productos que yo saco aquí de la tierra. Así empezamos a hablar. Y al final dice, no quiero tomar un café. Y ya no me daba vergüenza aceptar invitaciones, porque estuve en varias familias que apenas tenían, pero café, yo vi café, cada familia tostaba café en el sol, así que yo decía, sí, con mucho gusto. Okay. Una anécdota. Y la otra fue al regresar a La Habana, participando en el Congreso segundo de la Iglesia Católica en Habana, en el régimen de Fidel. Hace 10 años más o menos, 4 meses antes de llegar el Papa. Que llegara Benedicto. ¿Bien? Benedicto XVI. Sí, el primer Papa. Juan Pablo. Sí, Juan Pablo. 1998. ¿Cuándo? 98. 92. 98. Hace 20 años. 20 años. Es mucho, pero puede ser. Entonces, encontré allá un holandés joven, de padre español, su padre era catedrático allá en Nimega, en Utrecht, y dice, oye Teo, ¿tú sacas de los cubanos lo que quiero saber? Digo, yo sí, no tengo problema. Dice, a mí no me contestan a mis preguntas. Digo, yo no tengo problema. Dice, entonces, digo, bueno, propongo. Esta tarde tengo una cita con un joven. Entonces, me da el permiso y quiere salir de Cuba, yo no sé qué. Pero yo con el aparato para grabar y tú para hablar. Ok, un poco. Y un momento dado, dice el joven cubano, dice, aunque me manden a un país con dictadura más fuerte que aquí en Cuba, yo necesito salir, porque aquí en la isla no me doy cuenta de que el mundo es más que solamente Cuba. Y el chico lo dijo de tal forma que yo pensé, si no está traumatizado, puede quedar traumatizado pronto. Lo mismo, algo de esto, estos meses pasados, de noviembre del año pasado hasta el 1 de febrero, llegaron más de 300 cubanos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Soy viejo, y cualquier viejo, al ver tanto joven en su alrededor, se alegra, ¿no? Así que estoy contento, pero si ustedes desarrollan lo que o consigan lo que esas dos personas que yo encontré en Cuba, encontré mucho más, ¿okay? Así que estructuras políticas a nivel económico y político, esa es una cosa. Y luego, si son capaces de superar el sentido de desconfianza, si consiguen esto, siempre muy bienvenidos a migrantes. Gracias por haber venido, suerte con todo. Bueno, para nosotros es un placer contar con la presencia del padre Teo. Hoy aquí vamos a ver también la otra versión de la historia, del régimen cubano de estos últimos años. Gracias por acoger a los migrantes en general y a los cubanos en particular, que estamos regados por todo el mundo. Y muchas veces
el mundo tiene una idea muy distinta de lo que es la realidad cubana, ¿no? Y de por qué estamos los cubanos huyendo todo el tiempo, ¿no? En un éxodo que ha durado 60 años. Le queríamos regalar para usted y para la biblioteca este libro que lo escribió mi padre. Mi padre fue asesinado por la dictadura cubana. Como recuerdo de ese primer encuentro, la firma de toda la primera página. Por favor. Sí, ¿de acuerdo? Sí. Ahí va a encontrar una historia de Cuba, a lo mejor un poco distinta de la que se ha contado por ahí. Empecé a leer esta noche. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Tengo que presentarme, caballero. Bueno, hemos escuchado también una parte de la historia, es decir, una parte de la historia cubana que es la que también la mayoría de los pueblos europeos conocen o se ha creído. Qué bueno, esto es un evento para esto, el micrófono abierto, yo diría. Entonces eso es bueno, y es bueno también que estemos acá y que hablemos cuál es la realidad de Cuba, y sobre todo esa cuestión de la confianza. Esa cuestión de la confianza sí es muy importante, sobre todo para grupos como estos. Bueno, ya voy a dejar la muela y me voy a presentar. Yo soy Víctor Manuel, tengo 24 años. Tenía un proyecto sociocultural llamado Babel en el centro del país, Villa Clara, no soy habanero. Habaneros son pocos, creo. Entonces, bueno, nada, estamos aquí trabajando con Cuba Decide las preguntas. Tengo algunas preguntas también que yo creo que ya te he hecho algunas, pero es bueno debatirlo acá en grupo, es bueno conocerlo en grupo para saber qué acciones tomar. ¿Qué acciones tomar con respecto a la Unión Europea? Yo estaba hablando con Rosa y se avecinan cosas nuevas, herramientas nuevas también, ahora con toda esta cuestión del internet. Y bueno, y las preguntas van a seguir surgiendo a medida que vayamos comenzando. Un placer tremendo, como dije al principio, tener entre nosotros a Rosa. Una persona que se ha sentado, como le estaba diciendo, yo le pregunté cuando estábamos ahorita en el encuentro, le pregunté que si ella no tenía pena, nervios a la hora de sentarse con una persona como Mike Pence o como legisladores de varios estados alrededor del mundo. ¿Y cuál fue tu respuesta? Creo que fue como que pena daría no hacerlo. Exactamente, y entonces, bueno, el resto de las preguntas irán surgiendo en el encuentro. Gracias por estar acá. De veras que sí, nosotros también tenemos varias cosas, hemos hecho algunas cosas que vamos a hablar después, pero bueno, le toca el turno acá al amigo. Gracias por no repetirlo de compañero. Bueno, yo antes que nada, soy Junier, soy de Camagüey. Hace 8 años que vivo en España y antes que nada sí que me gustaría darle las gracias a todos, a Víctor, a Rosa y a todos ustedes, que no nos conocemos, porque quiero dar las gracias no solo por estar aquí, porque lo de estar aquí me parece que es como muy pequeñito, ¿no? Decirlo así. Quiero dar las gracias porque yo llevo 2 años y algo trabajando, haciendo activismo desde mi perfil de Facebook y llevo 2 años haciendo activismo en contra de mucha gente, en contra de muchas familias, en contra de muchas ideas, en contra incluso de muchos tabúes, en contra de muchas cadenas mías personales y del entorno, de esas también que traemos desde Cuba, todos y todas, ¿no? Y a pesar de eso, que Víctor me hubiera invitado a venir aquí, ¿no? A estar aquí, la verdad que ha sido un premio. Y por eso sí quiero dar las gracias, ¿no? Porque me parece que es un premio a mi trabajo, a mi constancia, a mi aunque suene mal lo que voy a decir, por favor, entiéndanlo como algo muy cariñoso, a mi valentía también de romper con esos esquemas que tenía, con esos miedos que tenía, y que ojalá sirva de ejemplo. Si puede servir de ejemplo para alguien, pues que sirva de ejemplo para todos también, los que estamos aquí y los que no estamos aquí también, ¿no? Que necesitamos también salirnos de ese espacio de confort, que también lo es el miedo y que también lo es la inseguridad, ¿no? Porque nos acomodamos a vivir en eso
y así estamos como estamos después de 60 años de dictadura totalitaria y asesina, ¿no? Muchísimas gracias. Cuba Decide para mí, hablando un poco, contextualizando un poco a donde estamos, Cuba Decide para mí ha sido un salto de fe. Es lo que ha sido, se lo decía hace un rato a Rosa, ya que tengo la oportunidad también quiero compartirlo con vosotros y vosotras. Ha sido un salto de fe. Llegó la herramienta cuando no había llegado ninguna, cuando mis inconformidades con lo que se movía en el panorama político cuando se habla de Cuba me aburría, se me repetía demasiado como el chorizo, se repite. Estás ahí, pues me pasaba eso, y cuando aparece Cuba Decide, cuando aparece Rosa María con la propuesta, con la herramienta, con el trabajo, fue mi salto de fe. Por eso estoy aquí y ojalá que sigamos creciendo. No solo como participantes y como idea, sino también creciendo como herramienta. Que es lo que, a mi juicio personal, es lo que más yo necesito. Muchas gracias. Bueno, Rosa, yo te voy a hacer unas preguntas. No esperábamos. Yo te voy a hacer unas preguntas. Yo creo que vale la pena preguntar, porque la redundancia es: ¿quién es Rosa María Payá? ¿Quién es Rosa? No la Rosa de la Wikipedia, que es lo que estábamos hablando ahorita. ¿Quién es Rosa María Payá? Gracias, Víctor. Sí, Víctor, muchas gracias a todos por ser parte de la plataforma, por el entusiasmo, por tomar una idea y convertirla en una herramienta, convertirla en una propuesta que solo es propuesta, que solo es real después de que muchos la llevamos adelante, ¿no? Esto porque esté en la cabeza de una persona no pasa cuando estamos decididos a tomar acción. Así que muchas gracias a ustedes en primer lugar por tomar esa primera decisión, ¿no? Y de eso se trata Cuba Decide, ¿no? De tomar responsabilidad en primer lugar, ¿no? De cambiar las referencias. ¿Cuál es la referencia histórica de los cubanos? ¿Qué va a ser Fidel? ¿Cuándo se va a morir? ¿Qué va a hacer después Raúl? ¿Qué va a hacer Díaz-Canel? ¿Qué es lo que está haciendo la dictadura? ¿Qué va a hacer Obama? Ni Obama, ni Fidel, ni Raúl, ninguno de los generales del régimen, ni el gobierno holandés, ninguno de ellos está más interesado en sus propias vidas que nosotros mismos. En el momento en que nos demos cuenta de eso, bueno, pues comenzamos a actuar en consecuencia, ¿no? Y por eso se llama Cuba Decide, ¿no? Y quien decide al final es cada individuo, ¿no? Cada ser humano, cada cubano. Nosotros somos los más afectados, por tanto somos los primeros que tenemos que actuar. Y además somos los únicos que en realidad podemos actuar. La manera de salir del castrismo, del régimen, de la dictadura, de la situación de opresión que vimos los cubanos dentro y también fuera, ¿no? No se rompen todas las cadenas porque uno sale de Cuba, ¿no? Se queda la familia en Cuba, se traen los miedos de Cuba, los traumas de los que hablaba el padre Teo, se arrasan las embajadas cubanas, el G2 que se queda por ahí, y los cubanos acabamos de romper el miedo, ¿no? O al menos, como decía mi papá, no es dejar de tener miedo, ¿no? Es no dejarse más dominar por eso. Yo siento eso. No sé si ustedes han sentido eso, yo he sentido eso muchas veces. La cosa es, ¿vamos a dejar que el miedo actúe con nosotros o vamos a actuar nosotros? Cuando empezamos a actuar nosotros, ahí sí entran en pánico los rebeldes, porque no están listos para reaccionar ante alguien que no se deja doblar por el miedo. Su única herramienta es esta, ¿no? Por eso lo golpean, por eso asesinaron a mi papá, porque no pueden lidiar con la diferencia, no tienen un argumento, no te pueden decir la verdad de por qué te dieron un batazo, no pueden porque no tienen razón. Entonces lo único que pueden hacer es dar un batazo, lo único que pueden hacer es tratar de aplastar y contar con que tú y los que están alrededor se van a asustar. Y si tú no te asustas, los que lo vieron se van a asustar. En el momento que los asustados no nos dejemos dominar por ese miedo, en ese momento ellos se quedan sin armas. Porque los cuerpos de todos no los pueden tomar. Pueden tomar los cuerpos de algunos, pero no pueden tomar los cuerpos de todos.
Y por último, lo único que pueden tomar son los cuerpos, no los pueden silenciar. Los dejamos sin herramientas y de eso se trata Cuba Decide, ¿no? Sí, es una campaña para que se realice un plebiscito, es una estrategia de movilización ciudadana. Es una plataforma para que los cubanos tomemos las riendas de nuestra propia vida y digamos, hasta aquí, la decisión la queremos tomar nosotros, no el régimen. Y sabemos que ustedes no quieren que la tomemos, por eso no estamos esperando un gesto de buena voluntad, vamos a forzarlos. Vamos a obligarlos a hacer lo que no quieren hacer. La herramienta técnica se llama plebiscito, porque luego, para hacer un cambio, no vamos a llegar y vamos a decir, ah no, yo me la sé toda, yo tengo la razón y aquí lo que tiene que haber es este sistema de gobierno. No, vamos a preguntarle a todos los cubanos si quieren elecciones libres, justas y plurales. ¿Por qué? Porque necesitamos legitimidad para hacer el cambio, ¿no? La que ellos nunca han tenido. Entonces, Víctor, respondiendo a tu pregunta, me llamo Rosa María. Tengo 29 años y nací en La Habana, estudié física en la Universidad de La Habana, pude trabajar solo un año como física en un centro de investigaciones. Al final de ese año asesinaron a mi papá, asesinaron también a uno de mis mejores amigos, a Jaro Cepero, tenía 32 años en ese momento. Y mi papá me estaban esperando ese día para irnos juntos, para irnos los tres a Santiago de Cuba, y llegué tan tarde, llegué a las 6 de la mañana. Me estaba esperando en la puerta para decirme adiós, te quedas. Y fui la última que lo vio y fue la última vez que lo vio. Y la idea de Cuba Decide no es mía. El concepto detrás de Cuba Decide no es nuevo. Se trata de ir a aquello que es fundamental, aquello que es más básico que cualquier principio político. Por eso, sí, el medio es político, la campaña es política, si ustedes quieren, pero el principio no es político, no es partidista. Aquí no vamos a definir si somos de derecha, de izquierda, de centro, si son socialistas o neoliberales, ¿no? Ese no es el punto. El punto es el poder ejercer sus derechos y luego, con derechos, decidir lo que quieres hacer con tu vida y buscar la felicidad en la manera que estimes conveniente. Eso depende de ti. Ser feliz depende de ti en cualquier democracia, no en tu. En términos concretos, eso significa que haya competencia política, que haya libertades económicas, que haya derechos sociales y civiles y culturales. Eso es lo que significa. Para lograr eso en Cuba, bueno, como decía Francis, hay que cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque la Constitución al día de hoy prohíbe eso. Y el proyecto de Constitución lo prohíbe más todavía. La Constitución cubana dice que el Partido Comunista es el rector de la sociedad y el Estado, la fuerza rectora superior de la sociedad y el Estado. Eso es lo que dice la Constitución actual. También dice, y ustedes seguros están al tanto de qué cosas fue el proyecto Varela. Como reacción al proyecto Varela, esa constitución vigente fue aberrada en el año 2003 para hacer ese sistema de partido único comunista como rector de la sociedad y del Estado, hacerlo irrevocable e incambiable. O sea, según la Constitución cubana, eso no se puede cambiar nunca por nadie. Punto. El proyecto de Constitución no solamente dice eso, dice además que ese partido comunista es único, es el único que puede existir, que de hecho es el único que existe reconocido, pero ahora la Constitución lo nombra el único partido. Y va más allá, mantiene la irrevocabilidad. En el último artículo, el 224, por favor no se la lean todas, ¿no? Les podemos pasar un resumen de lo peor, ¿no? En el 224 cierra toda posibilidad legal de usar las leyes para cambiar el sistema, que es lo que hace el proyecto Varela. En esta Constitución todo eso está prohibido en el artículo 224 y en el artículo 3 no solamente dicen que ese sistema es irrevocable, sino dicen que ahora es un derecho ciudadano el de acudir a la lucha armada contra cualquiera que quiera derribar ese sistema económico, político y social. ¿Cuándo no queda otro recurso? O sea, nos están amenazando a todos los que estamos aquí,
que podemos querer, que bueno, que a lo mejor no sea el Partido Comunista el único, que haya un partido, qué sé yo, anarquista, ¿no? Que haya uno todavía más comunista, pero que hayan dos. Eso puede ser razón para que se emplee la lucha armada contra cualquiera de nosotros, o sea, para que empleen armas en nuestra contra. Y eso es lo que dice la Constitución. Por supuesto, estoy segura de que ustedes han oído otros titulares, ¿no? Ya no se está construyendo el comunismo, matrimonio igualitario, propiedad privada, golpes de efecto, que, número uno, todos están condicionados a lo que dice la ley, y la ley todos la conocemos. Pero no tenemos que ir a los golpes de efecto que están vendiendo, ¿no? Si uno se lee la Constitución actual o la Constitución o el proyecto de Constitución, por ejemplo, hay un artículo que dice que la libertad de prensa en Cuba está garantizada. Punto. La libertad de prensa en Cuba está garantizada. Punto. Y seguido, este derecho se ejercerá acorde a lo que dice la ley. Vas a la ley y ningún medio de prensa independiente puede registrarse, vas a la ley y no tienes acceso a la información, vas a la ley y no tienes posibilidad de llegar a ningún medio público, porque todos los medios públicos son en realidad órganos del Partido Comunista, no es Granma nada más. Entonces esto es un gran fraude, ¿no? Nos están, una vez más, están intentando burlarse del pueblo cubano y de la comunidad internacional. La Constitución es aberrante, ¿no? Pero la Constitución no es la regla máxima. La regla máxima es el Partido Comunista. Y la misma Constitución además habla de este grupo de defensa nacional que entra por encima de todas las instancias del país, incluida la Constitución en el momento que hay estado de excepción, ¿no? Y ya sabemos que según el artículo 3, un estado de excepción puede ser que alguien quiera cambiar el sistema. Con lo cual es realmente terrible, es decir, es cerrar todo lo que quedaba más o menos abierto, es lo que están intentando hacer en Cuba. Y por otro lado, el 24 de febrero va a haber un referéndum que nos está dejando sin opciones, porque se apruebe o no se apruebe la reforma constitucional, se queda el Partido Comunista como rector de la sociedad y el Estado, ¿no? Digas sí o digas no, no puedes decirle que no a ese sistema, y no puedes decirle que sí a una democracia plural, que es lo que está proponiendo Cuba Decide. Es una respuesta, no, es una reacción a Cuba Decide, entre otras cosas. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra plebiscito en el proyecto de Constitución? 4 veces. ¿Saben cuántas veces aparecía la palabra plebiscito en la ley cubana antes de este proyecto de Constitución? 0. Muy bien. 0 veces. Ahora, según Raúl Castro, que fue el presidente de la comisión que elaboró este texto, un plebiscito es una cosa. ¿Le quitaron el piso a Cuba Decide? No. ¿Por qué? Porque Cuba Decide en ningún momento está pretendiendo jugar con reglas del régimen. ¿Por qué no? Porque el régimen aprendió y cerró las reglas. Tenemos un movimiento de artistas independientes, ambientalistas independientes, cuentapropistas dispuestos a salir a la calle. Cuba Decide creciendo en las calles de Cuba, no solamente dentro de la oposición, sino también en la ciudadanía, ¿no? Muchachos que se nos acercan, que se les acercan a ustedes, que les preguntan cómo podemos vincularnos a este movimiento. Y eso el régimen también lo sabe. El régimen también sabe que los cubanos no vamos a seguir aguantando esto. O sea que las condiciones están dadas en una medida para usar todo este escenario que tenemos ahora y forzar a ese régimen que no quiere irse del poder a irse de manera pacífica, a tomar un camino que ni tan siquiera es contra él, es a favor de todos los cubanos. Es un camino en el cual un miembro del Partido Comunista de Caibarien debería estar de acuerdo, porque no le estamos diciendo lo que va a pasar es que se va a matar a todos los comunistas. No, lo que estamos diciendo es, tú no tienes toda la verdad, a lo mejor nosotros no tenemos toda la verdad, vamos a ir juntos a buscar esa verdad, pero no me vas a aplastar más, no me voy a dejar aplastar más, vamos a decidirlo entre todos, con derechos, en plebiscito. Esa es en realidad la propuesta, ¿no? Y pasa, caballero, pasa por la movilización ciudadana, ¿no? Pasa por cada uno de nosotros
tomando una acción. Situaciones concretas tenemos ahora mismo. Bueno, caballero, en 15 días esa dictadura va a cumplir 60 años. Escuchen bien esto. En 15 días esa dictadura va a cumplir 60 años. No nos deberíamos pasar con juicio a 60 años de dictadura, ¿no? Se dice nosotros. Hay que explicarle al mundo qué han significado estos 60 años de dictadura para el Cuba. ¿Qué han significado? Todo el mundo tiene un dolor distinto. Exacto. Que a la misma vez tiene una raíz igual, ¿no? Porque no somos ciudadanos de Burundi, somos ciudadanos cubanos. Y en otros países las causas como hay, porque en muchos lugares hay violaciones de derechos humanos, las causas son otras. El asunto es que en Cuba nosotros ni siquiera podemos erradicarlas, porque vienen del poder total. Y no tenemos las herramientas, no tenemos los derechos. No tenemos cómo. Se creen ellos. El asunto es que el costo que le está poniendo a ese cambio muchas veces es tan alto como la vida, como le pasó a mi padre. A todo el pueblo cubano, cada uno de sus 30 artículos que han sido... Hoy, 9 de diciembre y mañana 10 de diciembre, se conmemoran dos fechas relevantes a nivel internacional. Y como defensor de los derechos humanos y las causas justas, me uno desde mi canal Let's Talk About Cuba a la conmemoración de estas dos fechas. Pretendo con este video homenajear a todos los defensores de los derechos humanos, en especial a esos cubanos que incluso poniendo en riesgo sus vidas, no descansan en sus labores de defender esta justa causa de los derechos humanos oprimidos del pueblo cubano por un gobierno dictatorial que se ha perpetuado en el poder por más de 60 años. A todos ustedes, defensores de los derechos humanos, mis más sinceras felicitaciones y exhortarlos a continuar activos en esta gran batalla por la justicia y la defensa de los sagrados derechos humanos de todos los ciudadanos de esta gran casa llamada Planeta Tierra. Gracias. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Hablar de derechos humanos en Cuba resulta uno de los temas más complejos, controversiales y debatibles. El gobierno cubano se ha esforzado durante 60 años en mostrar al mundo que la revolución cubana parte de un concepto altamente humanista y altruista y que el sistema socialista es el garante de todos los derechos humanos en Cuba, y por ello quienes gobiernan a Cuba, sin apenas haber sido elegidos en votaciones verdaderamente democráticas, libres y plurales, pretenden hacer que dicho sistema socialista sea irrevocable, aun cuando esto no se ha llevado a votación popular de todo el pueblo cubano, y aun cuando una gran mayoría de ese pueblo cubano ha dicho no al proyecto de reforma constitucional lanzado por un selecto grupo del Partido Comunista de Cuba. El gobierno cubano se ha esforzado en mostrar al mundo que en Cuba sí se respetan los derechos humanos, en especial por los logros alcanzados en sectores y esferas como la salud pública, el deporte, la educación, la innovación científica, entre otros. No hay dudas de que muchos de los esfuerzos del gobierno cubano han estado encaminados a garantizar que al menos la salud y la educación en Cuba muestren cifras satisfactorias a escala mundial. Sin embargo, el verdadero interés de ese gobierno no es precisamente garantizar los derechos humanos del pueblo, mucho menos velar porque cada uno de los ciudadanos cubanos obtengan los más altos beneficios de un buen sistema de salud y de educación. La realidad es poder maniobrar con cifras que le garantice a ese gobierno totalitario y dictatorial poder seguir en el poder y poder exportar su sistema al resto del mundo como una garantía de justicia, igualdad y respeto pleno hacia los derechos humanos. Esto ha posibilitado que dicho gobierno se burle de importantes organismos internacionales como la propia Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Pese a que de los 30 artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que en Cuba se violan sistemáticamente 19 de ellos, en 2007 la ONU eliminó a Cuba de su lista de estados que violan los derechos humanos. Cuba es signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
la cual contiene una cláusula que denota los derechos fundamentales, deberes y garantía de los cubanos. El país firmó, aunque no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuba es miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cuba ha ratificado 44 de los 61 convenios de Consejo de Derechos Humanos. En octubre de 2016, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución por 25º año consecutivo, instando a Estados Unidos a concluir el embargo. Los únicos países que no votaron a favor fueron Estados Unidos e Israel, los cuales por primera vez se abstuvieron en vez de votar en contra. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2006 a 2012 y de 2014 hasta el presente, Cuba ha votado reiteradamente para que no prosperaran medidas que podrían permitir el seguimiento de graves violaciones de derechos humanos en distintas regiones del mundo, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en Corea del Norte, Siria, Irán y Ucrania. En 2016, Cuba fue reelegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos durante el periodo de 2017 a 2019. La Unión Europea en 2003 impuso sanciones contra Cuba, que posteriormente, en 2007, le fueron levantadas. En septiembre de 2016, la Unión Europea aprobó un acuerdo con Cuba que afianzaría los lazos económicos y políticos y pondría fin a la posición común sobre Cuba, adoptada por la Unión Europea en 1996. En mayo de 2018, la Unión Europea celebró su tercer diálogo de alto nivel sobre derechos humanos con Cuba. En julio, el Parlamento Europeo aprobó el primer acuerdo con Cuba para afianzar los lazos económicos y políticos y poner fin a la posición común sobre Cuba, adoptada por la Unión Europea en 1996, que supedita la plena cooperación económica de la Unión Europea con Cuba a la transición del país hacia una democracia pluralista y al respeto de los derechos humanos. En diciembre de 2014, el presidente Obama anunció que Estados Unidos moderaría las restricciones a los viajes y al comercio impuestas décadas antes y normalizaría las relaciones diplomáticas con Cuba. A cambio, el gobierno cubano liberó a 53 presos políticos y se comprometió a permitir visitas de veedores internacionales de derechos humanos. Por primera vez en años, Cuba aceptó que un investigador de las Naciones Unidas visitara la isla. En abril de 2017, tras el fin de la política de pies secos, pies mojados, la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas visitó Cuba e instó a que se adoptaran nuevas leyes y medidas más enérgicas contra la trata. El experto independiente de la ONU sobre derechos humanos y la solidaridad internacional también visitó a Cuba en julio de 2017 e instó a Cuba a ratificar tratados internacionales fundamentales, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus protocolos facultativos. Y que se arme el escándalo que se quieran más, que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura. Aquí todo el mundo censura. Pese a todos los esfuerzos del gobierno cubano por engañar al mundo y pretender hacer creer que en Cuba se respetan y defienden los derechos humanos del pueblo cubano, la realidad es bien diferente y bien triste. Desde 2002, la organización Reporteros Sin Fronteras sitúa a Cuba en uno de los últimos lugares en su informe sobre el estado de la libertad de prensa en el mundo, superando tan solo a Eritrea, Turkmenistán y Corea del Norte. La mayor de las Antillas se presentó ante el examen periódico universal de la ONU en 2009 y 2013 y en su más reciente exposición recibió 292 recomendaciones, de las cuales aceptó 230, tomó nota de alrededor de 40 y rechazó unas 20 por tratarse estas últimas de posturas consideradas injerencistas. Amnistía Internacional denuncia violaciones a los derechos humanos, acoso al periodismo y considera que en la isla existen presos de conciencia detenidos exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. También denuncia a Cuba por mantener la pena capital. Año tras año, Cuba encabeza los informes de importantes ONGs defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Cruz Roja Austríaca como un estado violador de derechos humanos. Tales informes son respaldados por serias investigaciones y relatan y exponen con cifras y hechos contundentes cómo en Cuba se reprime, hostiga y castiga a los disidentes, opositores pacíficos al gobierno de Cuba y a su sistema económico y político, y a los defensores de los derechos humanos, cómo se lleva a cabo encarcelamientos y detenciones arbitrarias a corto plazo, cómo se violan los derechos de los grupos minoritarios y más vulnerables como los LGBTI, cómo se censura y se prohíbe y condena la libertad de expresión, cómo se restringen viajes, cómo aún existen presos políticos en las cárceles cubanas,
cómo se niega tratamiento médico a disidentes y opositores y se les tortura en cárceles cubanas, cómo se violan derechos laborales, etc. Si bien en los últimos años ha recurrido con menos frecuencia a sentencias de prisión prolongadas para castigar a sus críticos, se han incrementado significativamente las detenciones arbitrarias por periodos breves a defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas. Otras tácticas represivas empleadas por el gobierno incluyen golpizas, la denigración pública y despidos. El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas, opositores políticos y otras personas. La ONG Cubalex ha tenido un papel importante en estos últimos años, al servir como defensora de los derechos humanos y como experta en temas jurídicos, al avalar e informar públicamente violaciones de derechos humanos hacia los ciudadanos cubanos por parte del gobierno cubano. De acuerdo a Cubalex y otras ONGs reconocidas como Amnistía Internacional y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que luego los fiscales pueden emplear durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva. A menudo se realizan detenciones preventivas para evitar que personas participen en marchas pacíficas o en mítines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días. Al igual que la Comisión Cubana de Derechos Humanos, las Damas de Blanco, una organización fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos, no tienen autorización oficial y, por ende, son consideradas ilegales por el gobierno. Sus integrantes con frecuencia son hostigadas, maltratadas y detenidas por policías o agentes de la seguridad del Estado antes y después de asistir a la misa de un domingo. El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs o publicar tweets. No obstante, el gobierno obstaculiza sistemáticamente el acceso a estas páginas web dentro de Cuba. A su vez, solamente una parte de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes debido al acceso limitado a internet y a su elevado costo. Preguntó si hay presos políticos. Su país tiene prisioneros políticos cubanos. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónalo ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya. A pesar de la liberación de 53 presos políticos y del acuerdo para normalizar las relaciones con Estados Unidos, organizaciones locales de derechos humanos indican que existen decenas de presos políticos en Cuba. El gobierno no permite que las prisiones del país sean visitadas por organizaciones independientes de derechos humanos como Amnistía Internacional, que creen que habría más presos políticos encarcelados y cuyos casos no pueden documentar. Estados Unidos y Cuba restablecieron las relaciones diplomáticas en 2015, luego que Estados Unidos relajara las restricciones a los viajes y al comercio impuestos décadas antes. Sin embargo, en junio de 2017, el presidente Donald Trump declaró que revertiría lo acordado por el anterior gobierno. El 16 de octubre de 2018, el gobierno de los Estados Unidos lanza desde la ONU la campaña Jail for What? ¿Presos por qué?, con el fin de visibilizar la situación de los presos políticos en Cuba. El Parlamento Europeo aprobará una resolución para denunciar la situación de derechos humanos y democracia en Cuba. El gobierno cubano ha sido acusado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de Estados Americanos de la que Cuba fue expulsada en 1962, de aplicar torturas, detenciones arbitrarias, procesos con fines propagandísticos y ejecuciones extrajudiciales. La comisión llama la atención sobre las restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de circulación, a la libertad de ideas, a los derechos políticos, a la ausencia de elecciones, a la falta de independencia del Poder Judicial. La Organización de Estados Americanos denuncia hostigamiento hacia el periodismo y privación de libertad de los disidentes políticos. Termina el año 2018 y para el gobierno cubano significará otro año de revolución victoriosa, otro año de demostrar ante el mundo que ellos son invencibles y que su modelo económico y político, de ser aprobada la nueva constitución, los haría dioses con superpoderes. Para el resto de los cubanos, seguirá siendo una dura lucha por la vida, la libertad, la democracia, la dignidad humana
y la defensa de los sagrados valores humanos. Todos unidos podemos lograr mi proposición y garantizaremos una verdadera transición. Ha sido demasiado tiempo sin encontrar solución, pero si Cuba decide, salvaremos la nación. El mundo avanza, no se detiene y Cuba se queda atrás. Ya no más insistir en algo que no funcionó jamás. ¿Para qué quedarse esperando por algo que no pasará? La solución es cambiar de sistema y tendremos la paz. Basta de leyes absurdas, de imposiciones injustas. Nadie tiene que estar obligado a aceptar lo que no le gusta. El sistema de Raúl asusta e engendra odio y maldad. Mi sistema engendra amor, democracia y libertad. Hermanos, si no podemos decidir libremente el destino de nuestras vidas y dejamos que otra persona imponga algo que no queremos, entonces no podemos vivir plenamente como seres humanos. Así que la pregunta es esta: ¿tú quieres ser libre? ¿Sí o no? Esa decisión es tuya. Tus vecinos y tu familia en el fondo desean lo mismo que tú. Así que si todos deciden a la vez, entonces Cuba decide.